Como se había prometido, he aquí el inicio de la nueva historia del canal. Espero que la disfruten. Descargo de responsabilidades. Los derechos de los personajes de la siguiente historia les pertenecen a los autores de sus respectivos mangas, novelas ligeras u otros medios de entretenimiento o a sus productoras o casas de origen. El tutor del héroe más grande del mundo. Prólogo. Dicen que, en la vida de toda persona, hay un minuto crucial, con el poder de cambiar toda la vida de un individuo por completo. La idea de que tan solo 60 segundos tuvieran la capacidad de modificar años y décadas en la existencia de una persona resulta difícil de creer. Más aún para el joven Izuku Midoriya, quien estaba seguro de que al hombre frente a él le había tomado menos de 20 segundos decir aquellas palabras que destruyeron todo su mundo. No puedo decirte que serás un héroe si no tienes un don. Tan simples como fueron aquellas palabras, habían acabado con todo gramo de esperanza que el corazón del peli verde había albergado durante todos estos años de no oír lo que los demás decían. Aunque más que por las palabras en sí, era porque quien las decía era no solamente el que era considerado el héroe número uno sino también el ídolo de la infancia del joven. Resultaba irónico que la misma persona que había despertado aquel deseo en el corazón de Izuku fuera también quien lo acabara. Si quieres ayudar a otros, entonces debes volverte un oficial de policía. Ellos solo reciben burlas porque llevan a los villanos detrás de escena, pero es una buena ocupación. No es malo soñar. Pero, también debes considerar la realidad, jovencito, dijo el hombre delgado mientras se retiraba de aquella azotea, dejando a un abatido Izuku de pie sin poder decir nada. El shock había sido muy grande, al igual que la decepción que sentía en ese momento. Miles de cosas pasaban por su mente mientras escuchaba el sonido de la puerta cerrándose tras el escuálido rubio que se retiraba del lugar, dejándolo solo en aquella azotea. En ese momento, las palabras de sus compañeros de clase, profesores e incluso de sus supuestos amigos comenzaban a reproducirse en la cabeza del peli verde. Todas decían lo mismo. Nunca serás un héroe, es imposible que alguien sin un don pueda convertirse en un héroe, un fracasado como tú nunca podrá ser como All Might. Sin embargo, entre todas ellas, hubo una voz que destacaba entre todas. Era la voz de alguien a quien Deku conocía muy bien. La única manera en que un inútil como tú se vuelva un héroe es volviendo a nacer. Aquella frase se comenzó a repetir una y otra vez en la cabeza de Izuku, hasta que eso era lo único que escuchaba, entrando en una especie de trance, el cual lo hizo caminar hasta uno de los bordes del techo. Si uno bajaba la mirada, podría ver el callejón lleno de basura y cajas que se encontraban a 8 pisos de distancia del joven Midoriya. Aquella era una gran distancia, pero con un solo paso se acortaría al instante. Era casi como una mala broma del destino que fuera a terminar donde estaba la basura. La respiración de Midoriya se aceleró, a la vez que la voz de Bakugo en su cabeza se hacía más fuerte. Su corazón latía con fuerza y sus manos sudaban. Solo le tomaría un paso a acabar con todo. Ya no le quedaba nada. Sin sueños, sin metas, sin amigos, sin héroes. ¿Qué más podría hacer? Ya todo había acabado. O al menos, eso fue lo que pensó. Sin embargo, justo en el momento en que iba a dar ese último paso, se detuvo. El cuerpo de Izuku Midoriya se quedó donde estaba, mirando el callejón debajo de él, pero luego levantó su mirada y vio el resto de edificios que conformaban la ciudad, y gritó: "No me importa lo que digan. Yo seré un héroe de verdad". El chico de pelo verde gritó con todo lo que tenía, como si quisiera que todos en la ciudad lo oyeran. Por supuesto, que dada la altura en la que estaba y con el ruido de las calles y los autos, tendría suerte si uno o dos transeúntes hubieran escuchado la mitad de lo que había dicho. Pero, aún así, hubo alguien que, sí escuchó al joven. Alguien que lo había escuchado fuerte y claro, mientras esbozaba una sonrisa sorruna, oculto entre las sombras de aquella azotea, para luego desaparecer sin que el joven se percatara. Horas más tarde, Izuku Midoriya se encontraba regresando a su hogar. Luego del incidente de la azotea, el chico se había tomado su tiempo para caminar con calma a su casa. Para ser sinceros, en ese momento sentía mucha vergüenza de haber gritado algo tan bochornoso en medio de la ciudad. Solo esperaba que nadie que conociera lo haya escuchado, o mucho peor, que lo hubiera grabado. Si Bakugo y su grupo de amigos se llegaran a enterar, su último año en el instituto sería un infierno. En todo caso, lo mejor sería que el chico no pensara en eso. Al menos no mientras estuviera en casa. Había sido un día bastante cansado, y lo que más deseaba el chico comer algo y descansar un poco. Ya llegué, comentó el peli verde mientras abría la puerta de su casa. Siendo recibido por un tacle o cortesía de su madre, la cual se le abalanzó con toda su fuerza. Izuku.
gritaba la señora mientras lágrimas brotaban de sus ojos. Aquella escena confundió al joven, quien trataba de levantarse del suelo adolorido. Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? La señora inmediatamente abrazó a su hijo, solo logrando confundirlo aún más. Por un momento, el chico pensó que de alguna manera su madre se había enterado de lo que estuvo a punto de hacer en la azotea. Sin embargo, una voz proveniente de detrás de la señora llamó su atención. Supongo que tú debes ser Izuku Midoriya, ¿no es así? La persona que habló era un joven a mediados de sus 20. Con textura delgada y pelo castaño. Sus rasgos más distintivos eran el traje negro con camisa naranja que llevaba y la forma puntiaguda en que estaba peinado. En todo caso, Izuku respondió. Eto. Sí. Ese soy yo. ¿Por qué? ¿Acaso pasó algo? Enseguida, un nuevo pensamiento surgió en la mente del peliverde. ¿Qué tal si se trataba de algún representante del gobierno o de la agencia de héroes para la que trabajaba All Might? Seguramente, querían asegurarse de que el secreto del héroe número 1 no se conociera. Claro que el chico no pensaba que vinieran a desaparecerlo a él y a su madre, pero tal vez sí a obligarlo a firmar una serie de documentos legales que aseguraran su silencio. En todo caso, Izuku vio como el castaño metía su mano a uno de sus bolsillos para sacar algo. Se trataba de una especie de cono de papel con una cuerda en la punta. Cuando el chico jaló la cuerda, confeti de muchos colores salió disparado del otro extremo del cono. ¡Felicidades! Has ganado el premio especial de la revista Héroe Weekly News. Con esto dicho, el castaño comenzó a aplaudir alegremente, mientras la madre de Izuku abrazaba al chico con más fuerza. ¿Premio especial?, preguntó el confundido joven. Haciendo memoria, Izuku sí recordaba haber participado en el concurso de esa revista. Después de todo, el primer premio sería una figura de edición limitada de All Might autografiada. El chico realmente deseaba esa figura, por lo que no prestó importancia a los otros premios que tenía el concurso. Pero, volviendo con el castaño, este siguió hablando. Así es. El premio especial consiste en una tutoría gratuita por todo un año, renovable dependiendo de los resultados del estudiante. Felicidades. La alegría que el castaño desbordaba contrastaba mucho con la cara de confusión del peliverde. ¿Tutor? ¿El premio de la revista es que gané un tutor?, preguntó Midoriya en voz alta, tratando de recordar la información del concurso. Sin embargo, su tren de pensamiento fue interrumpido por la estruendosa voz de su madre. Izuku. No sabes la suerte que tenemos. Ya lo verifiqué con la revista. Incluso llamé a algunas de las escuelas que lo acreditan. Este tipo de aquí es auténtico. Un verdadero tutor de élite. A pesar del sofocante abrazo de su madre, Izuku pudo ver cómo detrás de la mujer, el joven sonriente mostraba una serie de diplomas de distintas universidades, todas ellas eran bastante conocidas. Yale, Harvard, Oxford, la Universidad de Tokio, la Universidad de Londres, Notre Dame, Universidad de Pekín, el Instituto de Formación Nacional Ruso, entre otros. ¿Es posible que alguien tan joven tenga tantas acreditaciones?, se preguntó en su mente el sorprendido peliverde mientras una gota caía por su nuca. Izuku aún quería saber más detalles acerca de esto. Eto. Señor, el chico recordó que aún no sabía cómo era que se llamaba aquel castaño. Cosa de la que también se percató el apenado tutor. Oh. Disculpa. Soy Sawada. Sawada Tsunayoshi. Un gusto poder trabajar contigo a partir de ahora, Midoriya-kun, respondió el joven con una sonrisa mientras se acercaba para estrechar la mano de Izuku, olvidando que el maletín que había traído con él estaba a sus pies, tropezando con él y yéndose de cara contra el piso, creando así un silencio en la habitación, el cual solo era interrumpido por los quejidos de dolor de Tsuna mientras se sobaba la nariz. Tiempo después, tanto el castaño como el peliverde se encontraban en el cuarto de este último. El castaño estaba sentado sobre la cama de Izuku mientras que el chico usaba la silla frente a su computadora. La madre le había ofrecido traer una silla de la sala para que se sentara, pero el tutor aseguró que no había problema. Sawada le había dicho a la señora Midoriya que deseaba poder conversar en privado con el joven para aclarar los términos de su tutoría. Por supuesto que la madre también estaba invitada a quedarse, pero el tutor comentó que era mejor si esta reunión fuera primero entre maestro y alumno, a lo que la señora estuvo de acuerdo. En todo caso, el pequeño peliverde fue el primero en hablar. Eto. ¿Cómo se encuentra su nariz? Luego del golpe de hace poco, la nariz de Tsuna había quedado bastante roja. Mucho mejor. Gracias por preguntar, respondió amablemente el castaño, veo que los viejos hábitos mueren lento. Este comentario se ganó una mirada confundida del peliverde.
Pero, el castaño dijo que no le hiciera caso. Entonces me va a decir sobre qué estará enfocada la tutoría. Mis notas en el instituto son buenas. No estoy entre los mejores 10 de mi año, pero aún así estoy en una buena posición. Tal vez podríamos enfocarnos en física, ese es el curso en donde tengo más problemas. Luego de comentar esto, Izuku observó al castaño, viendo si estaba de acuerdo con esto. Sí, claro. Nos encargaremos de repasar tus notas. Tanto en los cursos teóricos como en los de desempeño físico. Después de todo, sería bastante embarazoso que un héroe solo aprobara sus cursos con calificaciones ajustadas. Al escuchar esto, Izuku parpadeó un par de veces y se aseguró de haber escuchado bien. Disculpe, Sawada-san, ¿dijo usted héroe? Preguntó el joven. Así es. Héroe. Esa es básicamente la finalidad de esta tutoría. Convertirte a ti, Midoriya Izuku, en un héroe de verdad, respondió el castaño con una sonrisa, seguido de una mueca de dolor al volver a sentir la herida de su nariz. El chico de cabello verde se quedó en silencio por un momento, para luego bajar la mirada y comentar tímidamente. Disculpe las molestias, Sawada-san. Pero creo que está perdiendo su tiempo conmigo. No soy exactamente lo que se considera como material para un héroe. El silencio continuó luego de las palabras de Izuku, pero no porque el castaño no tuviera nada que decir, sino porque necesitaba tiempo para sacar unos papeles del maletín a su lado. Una vez encontró los papeles que buscaba, comenzó a hablar. Midoriya Izuku. Edad 14 años. Nacido el 15 de julio. Estatura 1,60 m. Estudiante de tercer año de la Academia Sakuragawa. Promedio de evaluaciones en cursos de ciencias 87, en cursos de arte 80, en cursos sociales 88, y en educación física 73. Platillo favorito katsudon. Programa favorito de televisión Heroes Under Loop. Pasatiempo, recolectar datos de héroes y particularidades. Preferencia en cuanto a chicas, mujeres con traseros redondos. Veces que se ha confesado. 3. Veces que lo han rechazado. 5. Tu senpai del club de fans de All Might en primer año y tu compañera de clase de segundo se enteraron que querías confesarte y decidieron ponerte un freno antes para evitarse problemas. Eso no es cierto. Esos solo fueron rumores que Kaa-chan inventó. También las veces que me han rechazado. Se apresuró en corregir el peli verde en pánico. Aun si son rumores los contaré como rechazos dado que es lo que se dice de ti. Además, tu gusto por los traseros es genuino, ¿no es así? Preguntó juguetonamente el tutor. A lo que el joven se quedó callado y desvió la mirada hacia otro lado. Para luego preguntar, un momento, ¿cómo es que sabe todo eso? HMP. Nunca subestimes las capacidades del mejor tutor del mundo, respondió el castaño inflando el pecho de orgullo, haciendo que una gota cayera de la nuca de Izuku, y continuando con su exposición, diagnóstico de Kirk. Izuku Midoriya fue diagnosticado como persona sin don a los 4 años de edad. El no tener un don podría parecer como un no absoluto para la carrera de héroe. Pero la verdad yo no pienso eso, y considerando por la forma en que gritaste en la azotea hace un rato, tú tampoco debes creerlo. Los ojos de Midoriya se abrieron como platos al escuchar esto. Coco, ¿cómo es que sabes eso? Cielos. Por un momento pensé que realmente ibas a saltar. Realmente me asustaste, respondió Sawada riendo. ¿Estuviste ahí? Preguntó el peli verde, recordando otra cosa importante. Espera, ¿eso quiere decir que también lo viste? ¿Eh? ¿Te refieres a All Might? Sí. Lo vi. Está más delgado que en su último examen físico. Seguramente por la falta de sueño. Supongo que le debe estar dando muchas vueltas a la propuesta de enseñar en la UA el próximo año. ¿La UA? ¿All Might te enseñará en la UA el próximo año? Espere, ¿usted conoce a All Might? Preguntó de nuevo el peli verde. Bueno, no directamente. Aunque eso no es lo importante aquí, respondió el tutor cambiando de tema. Y, centrando su mirada directamente con la del peli verde, tu héroe favorito te dijo que no serías capaz de convertirte en uno. Todos los que conoces piensan igual. Y, estuviste a punto de saltar de un edificio para terminar con todo. Pero no lo hiciste. Y en lugar de eso gritaste a todo pulmón que serías un héroe. ¿Sabes por qué hiciste eso? Porque tenía mucha adrenalina, respondió inseguro el chico de verde. No. Lo hiciste porque al tener a la muerte a la cara, supiste que te arrepentirías si no lo intentabas.
Sabías que aún tenías metas por cumplir y en ese momento querías llevarlas a cabo con todo tu ser. ¿No es así? Izuku pudo notar cómo la mirada del castaño frente a él se hacía cada vez más profunda, de hecho, casi podía jurar que esos ojos comenzaban a tornarse de un tono naranja. El chico no estaba seguro si esto era una especie de quirk o una simple ilusión óptica. Pero, eso no cambiaba el hecho que podía sentir como si los ojos del tutor pudieran ver dentro de su propio ser. Para que luego, el castaño se pusiera de pie y dijera: Midoriya Izuku. Yo creo que no es necesario tener un don para convertirte en un héroe. Y si me lo permites, te ayudaré a que cumplas este sueño. En ese momento, el castaño estiró su mano en dirección del peli verde. ¿Qué dices? Para ser honesto, Izuku tenía muchas dudas con respecto a esa persona. No solo por el hecho de que tenía información bastante detallada de él, sino porque también estuvo presente en la azotea, lo cual indicaba que hasta cierta medida lo tenía vigilado. Desde un punto de vista lógico, lo más inteligente era dejar a este tipo y llamar a la policía cuanto antes. Sin embargo, por alguna razón, el joven podía decir que ese hombre de pelo castaño estaba siendo honesto, o al menos lo era con lo del asunto del héroe. ¿Acaso se debía a que él era la primera persona que realmente lo apoyaba? ¿O que fuera el primero en decir aquellas palabras que tanto ansiaba oír? Lo cual curiosamente hizo que Midoriya se percatara que finalmente había encontrado a alguien que creía en su sueño de convertirse en héroe. Aunque para ser sincero, hubiera preferido oír estas palabras por parte de All Might que de un desconocido. Pero, ahora finalmente tenía una oportunidad. La lógica le decía que se alejara de aquel extraño, pero su intuición le gritaba que, si no aceptaba esta oferta, sería el fin de su sueño. La cabeza del peli verde era un desastre. Hasta que finalmente, tomó una decisión. Por lo que, estirando su mano, y estrechando la del castaño dijo: estaré a su cuidado. Sawada-sensei. Tiempo después, la entrada de un departamento se abría. Se trataba del hombre conocido como Sawada Tsunayoshi, el cual estaba de vuelta en su casa. Sin perder tiempo, dejó su maletín a un lado de la entrada y se dejó caer sobre uno de los sillones de la sala. Eso estuvo cerca. Por un momento pensé que diría que no, suspiró el castaño en una mezcla de cansancio y alivio. Si mi madre hubiera sido la mitad de cautelosa de lo que es la señora Midoriya, estoy seguro que Reborn no la hubiera tenido tan fácil para hacer todas sus locuras. Ciertamente, había sido una fortuna que el castaño hubiera preparado con antemano toda la documentación necesaria, además de haber hecho los hackeos y los sobornos pertinentes en las universidades adecuadas. No estaba seguro si el bebé asesino también había hecho lo mismo, pero Tsuna juraría que sí. Es decir, el intelecto del asesino estaba fuera de toda duda, pero toda la lista de títulos y premios que había adquirido con varias de sus identidades falsas era bastante irreal. Aunque de nuevo teniendo en cuenta que se trataba de Reborn, tampoco estaba seguro. En todo caso, Tsuna decidió dejar los recuerdos del pasado para luego, por lo que se puso de pie y caminó hacia una de las paredes del departamento, la cual estaba llena de fotos y documentos. Todos ellos con un mismo tema central: Izuku Midoriya. Fotos del joven en diferentes ángulos, en diferentes entornos, registros médicos, registros académicos, registros de cuentas sociales, entre mucho más. Aquella pared tenía toda la información posible que se pudiera recopilar. Aquello era más similar a un tablero de conspiraciones o el trabajo de un acosador que otra cosa. Pero, en cuanto el castaño estuvo frente a esto, no pudo evitar sonreír. Se ve bien. El próximo guardián del cielo. Tiene mucho potencial. No puedo esperar para ver qué pasará. Tsuna comentaba esto mientras sacaba de su bolsillo un marcador que llevaba con él, y dibujaba sobre una de las imágenes en donde aparecía Izuku, el emblema de la llama del cielo.